mucho al respecto. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver un poco los contextos en los que esta matriz de aprendizaje puede incidir. Notarán los contrastes entre el género, ¿no?, aspectos fisiológicos, el contexto, etc. La siguiente, por favor. Entonces, la idea central que queremos dejar establecida es que el estilo de aprendizaje, que son aspectos cognitivos y metacognitivos, depende de la matriz del aprendizaje escolar, que son todos los aspectos fisiológicos y psicológicos. Que el aprendizaje se realiza en un ambiente en donde interactúan el alumno, el grupo y el profesor. Y que el profesor, para que le sirva el conocimiento de los estilos de aprendizaje, debe de establecer dos tipos de estrategias. Unas de las que se habla mucho, que son las estrategias didácticas, que si son lúdicas, talleres, proyectos, etcétera, etcétera. Pero otras de las que se habla poco o se habla mal, que son las de gestión ambiental. Entonces, de las de gestión ambiental se habla muy poco y es propiamente la experiencia del profesor la que le va dando esas habilidades de manejo del grupo que permita crear un clima adecuado de aprendizaje. Entonces, esta es la idea central que les queremos presentar. Bueno, un ejemplo de cómo ven los alumnos ese clima de aprendizaje, pues es este listado que hace un alumno, donde parte desde no nos toman en cuenta los maestros, no nos dejan explicar nuestra situación, gritan mucho los maestros, nos dan muy poquito receso, el de matemáticas nos reprueba, que tengo que pasear al perro, que tengo que cuidar a mi hermana, no nos dejan jugar fútbol, no nos dejan tener problemas, que no puedo pelear. Tal vez aquí en la anexa sea difícil ver esto, pero bueno, esta escuela está cerca de la anexa. Un día podemos hacer una excursión y verlos. La siguiente, por favor. Bueno, esto de los estilos de aprendizaje es una situación muy, muy compleja, pues porque existen múltiples modelos sobre dichos estilos, ¿sí? Nosotros detectamos estos 6, ¿no? El más conocido pues, es el de la programación neurolingüística, de visual, auditivo, kinético, pero existen esos y probablemente se puedan hacer muchos más, y hemos preparado algunos elementos sobre cada uno de ellos. Bueno, aquí hay un mapa donde están más o menos ubicados y relacionados, ¿no? Aquí lo importante es que estos modelos estos estilos de aprendizaje se tienen que relacionar con estrategias de enseñanza. O sea, para que potenciemos nosotros el estilo, se requiere una cierta estrategia, que es lo más importante. Bueno, los cuadrantes cerebrales de Hermann los clasifica en 4 y a partir de ahí establece 4 tipos de alumnos, ¿no? El experto es lógico, analítico, basado en hechos, cuantitativo, ¿no? Un ser frío, un alumno frío. El cortical derecho es el estratega, que es más intuitivo, holístico, integrador, sintetizador. Límbico izquierdo, el organizador, que es un organizado, secuencial, planeador detallado. Y el límbico derecho es el interpersonal, los sentimientos, el estético y el emocional, con esas características. Aquí ya se meten los autores en una serie de vericuetos sobre explicar cada uno de ellos y las estrategias correspondientes. En el PDF que les vamos a dejar junto con la presentación y nuestro correo, ustedes van a poder avanzar en ellos. El de Fender y Silverman es más práctico porque establece en función de 5 preguntas los posibles estilos.
Respecto al tipo de información que perciben, habrá unos más sensitivos, que es en la función de lo que observan, y otros más intuitivos, que integran lo global. ¿Qué modalidad sensorial es más efectivamente percibida la información? Los visuales, los que observan, los verbales, que son los que escuchan. ¿Qué tipo de información manejan mejor? Están los inductivos, que a partir de lo particular integran, y están los deductivos, que a partir de lo general pueden explicar. ¿Cómo progresa cada uno de ellos? Están los secuenciales, que son los que van paso a paso, y otros que primero hay que explicarles lo global para que puedan entender. ¿Y cómo procesan la información? Pues unos más a partir de actividades y otros a partir más de la reflexión. Kolb los clasifica en 4 y dice que el aprendizaje se realiza de acuerdo siguiendo este proceso: la actividad, la reflexión, la teorización y la experimentación. Entonces el alumno más desarrollado es aquel que logra pasar por todas estas etapas. De todo esto hay más en el material que les dejamos. Sin embargo, lo que queremos resaltar es que, bueno, estas son características cognitivas del alumno que se tienen que encuadrar dentro de un contexto real. El visual kinestésico, bueno, pues ese es el más conocido. Aquí anotamos las características conductuales del visual: organizado, ordenado, observador y tranquilo, preocupado por su aspecto según nuestros autores. Auditivo, habla solo, se distrae fácilmente, mueve los labios a leer, facilidad de palabra, no le preocupa su aspecto, monopoliza la conversación, le gusta la música, etc. Y el kinestésico responde a las muestras físicas de cariño, le gusta tocarlo todo, se mueve y gesticula mucho, sabe bien arreglado, etc. Dependiendo del autor, pues va a tener diferentes características. La siguiente, por favor. La de los hemisferios cerebrales también es ya más conocida. Entonces el lado izquierdo del cerebro lo integran más con la cuestión lógica, visualiza símbolos abstractos, verbaliza sus ideas, aprende la parte a todo, analiza la información paso a paso. En tanto el holístico visualiza más imágenes que cuestiones abstractas, piensa con sonidos, sensaciones, pero no logra verbalizar, aprende del todo a la parte y no analiza la información, sino la sintetiza. Algunos estudios recientes dicen que el cerebro femenino tiene mejor integración de ambos hemisferios que el masculino. Y el último, pues, es las inteligencias múltiples, que ustedes ya conocen y que no nos vamos a detener mucho en ellas, pero lo único que quiero mencionar es que esta teoría de Gardner surgió en escuelas secundarias de Estados Unidos muy marginadas, con grandes problemas. Entonces lo que demostró Gardner a través del proyecto Zero es que ese tipo de alumnos tenían otras habilidades, y que si integramos esas habilidades en el aprendizaje escolar, el alumno puede ser muy exitoso. Desafortunadamente, bueno, luego las teorías, los estilos, los quemamos los maestros, sobre todo en la normal superior, ¿no? Entonces, cuando los mandamos a una secundaria a hacer su práctica, pues haz tu diagnóstico. Y ya salen con que tenemos 30% visuales, 30% auditivos, 40% kinestésicos, y ya se va la tesis y no se utilizó para nada. Entonces, en este sentido, nosotros tuvimos que recurrir a otra categoría, que son las matrices de aprendizaje. Este cuadro es muy interesante porque nos muestra cómo reacciona el alumno ante la clase. Los cuadros del medio son metacognitivos.
es lo que nosotros no vemos en la mente del alumno, pero es lo que pasa. Los extremos es lo que nosotros observamos. Entonces el maestro empieza a dar su clase y la respuesta, tenemos una primera respuesta que la considera importante, la acepta, se motiva, se involucra en la tarea, pone toda su atención, empieza un proceso de qué estrategias va a utilizar para resolver esa tarea, utiliza sus conocimientos y llega a un aprendizaje. El problema no son este tipo de alumnos que nosotros les llamamos autorregulados u ordenados. El problema está en todos los demás que están del lado izquierdo. No la considera importante, la rechaza en sus adentros, por tanto no se motiva, empieza su mente a hacer otra cosa y luego esto es lo que observamos. Cómo el alumno se distrae, no pone atención, ¿no? Se pone a hacer otras cosas. Tenemos ahí dibujos muy bonitos de muchos alumnos, ya tenemos una colección. Y luego utiliza sus conocimientos en lo que el maestro dio la clase. Si el niño es muy listo, pues puede atinarle a alguna pregunta, y si no, pues... Pero aquí lo importante es esto, ¿no? Este cuadro nos permite una primera clasificación de los alumnos, que es en la cual nosotros basamos nuestra matriz de aprendizaje escolar, distinguiendo entre el alumno autorregulado y los de su lado izquierdo, y de su lado derecho los alumnos que nosotros denominamos desordenados, pasivos y activos. Esto es muy fácil, lo logramos muy fácil porque ya el maestro en la práctica solo considera dos variables del alumno: la conducta, cómo se comporta en tu clase, y los conocimientos que tiene para participar en tu clase. Y en este momento ya los estilos de aprendizaje ya quedaron en una dimensión desconocida. Entonces tenemos cómo te comportas en mi clase y los conocimientos que tienes para participar. Tienes conocimientos y te portas bien, eres un alumno autorregulado, ordenado, etcétera, etcétera. En una secundaria pues puede ser el 5%, el 1%, o de plano no existir. Aquí en la anexa pues me han dicho que el maestro Eder me dijo que el 50% de sus alumnos son alumnos ordenados, autónomos, autorregulados. Luego tenemos al alumno que nosotros denominamos activo. Este alumno es el que hace más llorar a nuestros practicantes. ¿Cuál? El alumno que tiene conocimientos, el menos más. Tiene buenos conocimientos, pero le aburre la clase, le aburre. Entonces, si el practicante tiene la habilidad suficiente, puede hablar con él, negociar con él, y puede que no lo haga sufrir. Pero si quiere que a fuerza le ponga atención, anote, escriba y lo mire con ojos de estoy viendo al santo niño, entonces ese alumno activo se vuelve rebelde. Y entonces el rebelde empieza a ver tus contradicciones, tus limitaciones, y empieza a armar la rebelión con todos los demás. Entonces, el alumno que más hace llorar a nuestros practicantes es el alumno activo. Le llamamos activo porque siempre su mente está haciendo cosas. Y luego esas cosas también las hace físicamente. Y su conducta puede ser disruptiva. Después tenemos el más menos, que significa que tiene
buena conducta, pero escasos conocimientos. Que es un alumno que está quietecito, bla, 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 que atiende formalmente lo que dice el maestro, pero cuando sale el maestro de la clase ya cambia de canal y se pone a hacer otra cosa. Hasta que llega el otro maestro, lo tiene que meter otra vez en su dinámica, y así se lleva todas las clases. A este alumno le denominamos pasivo. Entonces, entre los pasivos en las demás escuelas secundarias son muy comunes, y son escasos tanto los activos como los ordenados. Predominan mucho los pasivos. Y luego, pues, los que no pueden faltar en otras secundarias, en la anexa dicen que no, es el que tiene escasos conocimientos y mala conducta. Vamos a traerles un día unas fotos para que los conozcan. Entonces, con este cuadrante, pues fue muy fácil clasificarlos. Entonces le decimos a nuestro practicante, ¿sabes qué? Cuenta cuántos tienes de cada uno de ellos y ve qué grupo es el que está liderando a los demás, porque a veces los 2, 3 desordenados dirigen a todos los pasivos, o 2, 3 activos dirigen a todos los demás. Y a partir del tipo, de la mayoría de tipo de alumnos que tengas, entonces vamos a diseñar tu clase. Y en primer lugar vamos a diseñar el grado de dificultad que le vas a pedir a la clase. Entonces tenemos 3 grados de dificultad. El básico, ¿no?, que es que el alumno logre el aprendizaje esperado a partir de la demostración y de la guía del docente. El intermedio es, bueno, están los pasivos, pero ya negocié con los activos, y hay algunos ordenados, entonces puedo poner alguna actividad con un grado de dificultad mayor, por ejemplo la lectura, ¿no?, y a partir de ahí logro esos aprendizajes esperados. Y un grado avanzado ideal, que dicen que aquí en la anexa, ojalá un día la directora me dé permiso de enviar, a ver qué sucede, que es cuando el alumno ya tiene el orden, los conocimientos, y entonces se le pide ya un grado de dificultad superior al intermedio. Es el avanzado, el grado que le denominan el experto, el estudiante experto. Entonces, de acuerdo al tipo de alumno, es que vamos a desarrollar la estrategia didáctica, el grado de dificultad de la clase. ¿Cómo hacemos este diagnóstico del alumno? En primer lugar, le pedimos a nuestros practicantes que revisen los cuadernos. En el cuaderno del alumno tenemos el más fiel retrato del alumno. En algunas secundarias los alumnos no llevan ni cuaderno. Algunos alumnos ya no llevan cuaderno, lo pierden, son muy listos. Si tenemos duda con el cuaderno, nos vamos a la conducta, cómo se comporta. Y finalmente, si el cuaderno y la conducta no nos hablan suficientemente del alumno, entonces vamos nosotros a entrevistarlos para ver sus conocimientos. El otro elemento, aparte de ese conocimiento del alumno, es otro concepto que le denominamos nosotros funcionalidad familiar. Los alumnos en la escuela tratan de llevar sus pautas familiares, y no solo el alumno, sino también los adultos. Y según esta clasificación, habemos 4 tipos de adultos en función de nuestra funcionalidad familiar, que no está relacionada con si tengo papá, mamá, hermanos, abuelitos y demás, o si nada más tengo 1 o 2, etc., sino está relacionada en cómo me vinculo con los demás. Tenemos a los funcionales, que son aquellas personas que se adaptan y que buscan realizar sus objetivos en el contexto en el que están.
en este caso la escuela, ¿no? O sea, yo quiero aprender, entonces soy funcional al apegarme al contexto, a las reglas y buscar lograr mi objetivo. Y tenemos dos casos en los que la persona es disfuncional. ¿Por qué disfuncional? Porque trata de llevar las normas de su casa, imponer las normas de su casa en la escuela. ¿Sí? Ahora, tenemos, esa es una primera clasificación. La otra es, tenemos dos tipos de apegos, ¿no? De vinculación, de vincularme con la otra persona. El apegado y el desapegado. El apegado le interesa mucho, sobre todo a los niños, ¿no? Pues que se les dé reconocimiento, afecto, que haya una relación emotiva vinculada con el aprendizaje. Y el adolescente, o el que está tendiendo más a la adolescencia, busca despegarse. Entonces, si les, a ver, hijito, yo no soy su hijito, ¿no? Entonces pone una barrera y busca su autonomía. Entonces aquí tenemos estas otras 4 clasificaciones del tipo de alumno y del docente. Si el docente es apegado, va a buscar que el alumno le dé afecto o le retribuya con afecto. El desapegado pone su barrera de cristal, se pone atrás, ¿no? Impide que haya ese Aparte tenemos pues la crisis de la adolescencia en la que se encuentran varios alumnos, donde están la pulsión sexual, problemas de angustia, pérdida de sentido, desorden de personalidad. O sea, esto se puede dar en función de cómo se maneja la etapa. Eso nos genera conductas disruptivas y la necesidad de integrar en las estrategias didácticas procesos de sublimación. Y esto nos lleva a la cuestión de las estrategias. Otro elemento muy importante que nos define por qué un alumno es autónomo ordenado, según estudios que hay sobre comparativos de mexicanos y españoles, son estos 3 elementos. En primer lugar, la autoestima. El alumno se considera capaz de resolver los problemas. En segundo lugar, el manejo del estrés. Puede trabajar bajo cierta presión, con cierto orden. Y el otro aspecto que le preocupa es el temor al fracaso. Nada más para comentarles que el estudio que la única diferencia que hay entre mexicanos y españoles es que a los mexicanos el último aspecto no fue tan significativo. El temor al fracaso nos tiene sin cuidado. Bueno, ya me lo vamos a terminar. Nosotros seleccionamos 4 estrategias de acuerdo al tipo de alumno. En el caso del autorregulado, que es el alumno ordenado, definimos como autonomía que el alumno tenga, en primer lugar, una protección del medio. Porque en las escuelas que no son la anexa, pues a estos ordenados se les van encima, ¿no? O sea, el bullying es sobre ellos. Entonces hay que crearles un ambiente de protección, que es la autonomía, y darles un reto, porque usualmente terminan antes una actividad. Entonces hay que ponerles un grado de dificultad, una tarea extra, que le permita al alumno aprovechar su autorregulación, su orden. En las escuelas normales, que no es la anexa, esto es un lío, porque tienen ustedes a 10 maestros que tratan de forma diferente al alumno ordenado y a todos los demás. Entonces el alumno no sabe cómo comportarse, o tiene que comportarse de acuerdo a cada maestro. Y ya hemos tenido casos, lo hemos visto en las reuniones de consejo, donde sale una maestra: este alumno me amenazó y ya no sé qué hacer con él.
Y sale otro maestro diciendo, no, conmigo no tiene ningún problema. Y sale otra maestra diciendo, pues, sí, es un niño maravilloso. Y ahí ya se detuvo todo. Bueno, al activo, que es un niño inteligente, no, que ya tiene cierta madurez y que por tanto puede establecer contratos, la estrategia es precisamente esa, el contrato pedagógico. O sea, si tú pones atención, te doy el tiempo o alguna otra facilidad, pues para que desarrolles tus gustos, ¿no? O cuando menos no nos vamos a estar peleando. Entonces, es muy importante distinguir que esa madurez debe de tener el alumno para que sea activo, porque si no es un alumno desordenado. Y el desordenado requiere reglas, no reglas del reglamento, sino las propias reglas internas de cada alumno ante los cuales el alumno va a reaccionar. Los mexicanos saben que somos muy afectivos, entonces la sanción, el estímulo, el premio, como le gusten llamar, tiene que ser personalizado en función de las características del alumno. ¿Y esto por qué? Porque pues es muy común que el maestro les dicte la primera clase el reglamento y dice, bueno, pues el que tira la basura se sabe. Y al desordenado que no le gusta esa clase, pues entra el maestro, agarra y tira su basura. ¿Para qué? Pues para que lo saque, ¿no? Entonces, ese tipo de reglas ya no nos funciona. Tenemos que ver cuál es la regla, cuál es el estímulo adecuado a la persona. Claro, nos basamos mientras del reglamento, ¿no? Nos basamos en el reglamento general, pero tenemos que tener tiempo para conocer al alumno y establecer el estímulo que más lo pueda motivar, o mover, o doler. La siguiente, por favor. Perdón, nos faltó uno. Entonces ya tenemos las reglas, el contrato, la autonomía. Y el pasivo, obviamente, es un niño que no tiene hábitos de estudio. Y para que logre esos hábitos de estudio requiere rutinas, requiere orden. Tanto orden en su cuaderno como orden en sus tareas, un conjunto de actividades que el alumno tiene que hacer. Porque, por ejemplo, el maestro novato dice, a ver, ¿quién quiere participar? Pues nada más levantan la mano los ordenados y si le va bien los activos. Entonces, la única forma de trabajar con estos pasivos es establecer estas rutinas en la clase y fuera de la clase, de tal forma que ellos se vean obligados a participar y que ya sepan que tienen que llevar su cuaderno, ya sepan qué actividad se va a realizar y que tienen que cumplirla. Y que el profesor los va a revisar al final. Entonces, este establecimiento de rutinas es necesario para el alumno pasivo. Con esto establecemos cuál es la estrategia de gestión ambiental y el grado de dificultad de los contenidos. Nuestros alumnos de historia llegaban, se aprendían su rollo y con ese se podían parar en cualquier escuela, tanto en la anexa como la 131 de San José de la Escalera. Y no variaban sus estrategias. Ellos pensaban que con que ellos se supieran la conquista de México, ya con eso era suficiente. Lo que hemos aprendido durante años en observación y práctica docente es que no basta saber los contenidos, que es necesario conocer a los alumnos y establecer dos cosas. ¿Cuál es la estrategia que vamos a trabajar? Y el grado de dificultad del aprendizaje esperado. Si dice el aprendizaje esperado ubicar, pues lo decimos a nivel básico, es bueno, pues en la línea del tiempo o en el mapa histórico que ubiquen, se acabó. Un grado de dificultad intermedio es, te doy un texto y construye en la línea del tiempo o elabora el mapa histórico. Y un nivel avanzado es, a partir de esta línea del tiempo, elabora un resumen del tema. Entonces, tenemos que graduar el grado de dificultad de los aprendizajes esperados en función del tipo de alumno
Y tenemos que generar el ambiente de aprendizaje con el manejo adecuado de todas estas estrategias de control. Empezando por los autónomos. O sea, yo les digo a mis alumnos, o sea, si pierdes a un desordenado, pues no pasa nada. Pero si pierdes a un ordenado, no está mal el niño, estás mal tú. Entonces, tu primera obligación es cuídame a los ordenados. Vale. Con esto, digamos, acabamos esta parte. Lo único que les queremos decir, y lo hemos platicado con la maestra directora, es que bueno, tenemos más cosas. Este diseño de secuencia pasa por este diagnóstico de la gestión ambiental. Implica desarrollar secuencias de distinto grado de dificultad, inductivas, informativas, procedimentales, prácticas y de integración, que se pueden evaluar en primer lugar con un banco de reactivos bien elaborado, que nos puede servir mucho en las clases, y ya teniendo esta planificación, el desarrollo de las estrategias de gestión, que es el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje multimedia, la gestión mental, etcétera, etcétera. Y con esto pues damos por concluida esta plática y les agradecemos mucho su atención.